Buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos una vez más de estar aquí esta mañana para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración para darle gracias a Dios por este día en que hemos estado o venimos aquí para seguir estudiando. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, Dios. Te pido que tú nos ayudes por medio de tu palabra, Dios, porque en ella encontramos el camino hacia la vida eterna. Te pido, Dios, por los hermanos que vienen en camino, Dios, que no hayan tenido ningún problema, que puedan llegar aquí para seguir también ellos aprendiendo de tu palabra, para desarrollar, y ellos puedan gozarse, así como nos gozamos nosotros, por medio de ella, y alabar tu nombre y glorificar tu nombre, Dios. En Jesucristo te pedimos todo. Amén. Estamos en el libro de los Hechos. Continuamos con el libro de los Hechos. Ya hemos abierto el capítulo 1, estamos en el capítulo 2, pero también no hemos terminado con qué significa la llave. La llave. La llave, y la llave dijimos que es símbolo de qué, de poder, símbolo de autoridad, ¿verdad? Y logramos oír Mateo 13 y hablamos sobre la parábola del sembrador. Y al final pudimos encontrar y saber que las parábolas se refieren a la palabra de Dios, que nos enseña que también es la llave. Y fuimos también a Lucas. Vamos a ir a Lucas ahora también, porque vino una pregunta en la cual, si Jesucristo cuando resucitó, y está en el libro de los Hechos también, y se tiene que ver con el libro de los Hechos de Mateo 16 en adelante, cuando a Pedro se le dio que las llaves del reino, estas llaves del reino se cumplió el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó y habló a todos los que estaban alrededor, las 18 naciones más o menos que estaban allí. Pedro le predicó a Jesucristo, como su Salvador. Le predicó a Jesucristo por medio de las profecías que se van a cumplir. Cuando habló de Joel, que esa profecía se iba a cumplir, y se cumplió ese día de Pentecostés. Entonces yo quiero que vayamos a Lucas, al libro de Lucas, porque la pregunta vino, Jesucristo fue, después que murió donde estaba, y ya yo comprobé anteriormente que él fue al Hades. Como anteriormente ya habíamos hablado del Hades, que tiene dos partes, la parte de tormento y la parte del paraíso. Entonces aquí en Lucas capítulo 23, vamos a Lucas capítulo 23 un momentito. Empezando con el versículo 39, ya Jesucristo está en la cruz del Calvario, va siendo ser crucificado, pero a cada lado tiene dos malhechores. Y dice el versículo 39 en adelante, Lucas 23, 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió, diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios? Mira esa expresión que dice ese hombre, estando en una cruz para ser crucificado. Ni aún teme a tu Dios. Si a mí me dicen ni aún teme a tu Dios, quiere decir que yo tengo conocimiento de ese Dios. Yo sé quién es ese Dios y sé de esas profecías que se iban a cumplir. Este hombre tenía un conocimiento. Dice, ni aún teme a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Inclusive el malhechor reconoció que Jesucristo era inocente, que no hizo ningún mal, pero estaba ahí, siendo condenado como un malhechor. El 42 dice, y dijo a Jesús, ¿quién le dice a Jesús? ¿Quién le dice a Jesús? El malhechor, ¿verdad? Porque él tenía una esperanza.
acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Paraíso. En el paraíso. ¿Dónde está? En el paraíso. Cuando Jesucristo murió, fue al paraíso. Este hombre fue salvo. Ahora yo quiero también aclarar algo muy importante porque tenemos dificultad con esto. Acuérdense que si tú invocar el nombre del Señor, serás salvo. Mucha gente aquí piensa que este hombre fue salvo y que no es necesario que sea bautizado. La pregunta viene y dice, nos decimos nosotros, bueno, sí es cierto, él no fue bautizado, pero ¿dónde fue él? Al paraíso. ¿Dónde estaban los que estaban en el paraíso? Los que iban a ser salvos. ¿Verdad que sí? Y algo que hay aquí interesante también. Él murió ¿bajo qué? La ley. Bajo la ley, exactamente. Murió bajo la ley, porque ¿quién vino a cumplir la ley? Jesús. Jesucristo vino a cumplir la ley. Él era el sacrificio perfecto. Perfecto. En este momento todavía no había estado establecido el bautismo. Todavía estaba, y Jesucristo, le dice él, te veré en el paraíso. Y aquí hay otra hermana, Nelly, que yo quiero que ponga atención en el capítulo, el versículo 44. Cuando era la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra, y a la hora novena, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. ¿Se acuerda cuando en Hechos capítulo 2, versículo 20, habla de la profecía de Joel, que se iba a oscurecer el sol y se iba a ver la luna llena de sangre y demás? Ahí es que se está cumpliendo esta profecía de Joel. Ya se cumplió ahí. Cuando Jesucristo murió, que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí hubieron tinieblas. Se rasgó el velo por la mitad, desde arriba hasta la mitad. Y desde arriba hasta la mitad quiere decir que toda esa ley fue cumplida. Toda, no quedó nada. Jesucristo cumplió todo. Esa ley ahí. Y esas tinieblas. Hoy en día, hace como 2 o 3 días, estaban dando las noticias, que yo le dije anteriormente que es figurativo, que Dios tiene el poder para convertir, hacer lo que Él quiere. Pero la luna, cuando dice se convirtió en sangre y hubo oscuridad, precisamente estaba viendo las noticias, cuando el eclipse, la luna se une con el sol y tapa, se ve roja. ¿Y qué hay? Hay oscuridad también. Esto puede ser que haya sucedido. Y los que estudian la Biblia y los que yo he estudiado están de acuerdo con lo que yo digo y lo que ellos dicen. Ahora, el paraíso. También hubo una pregunta también que si el Hades es el infierno. Le dije que no es lo mismo. No es lo mismo. También vamos a buscar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Porque también hay otro problema, que piensan que a Pedro, porque se le dio la llave, ya Pedro pues tiene el derecho de hacer lo que le da gana, y así no es. Y la gente lo tienen como a él, como el representante del Espíritu Santo, lo cual no es así. Vamos a ver aquí lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
¿quién es el que tiene la llave? Jesús. Jesucristo, el Santo. Jesucristo es el que tiene la llave, es el que abre y es el que cierra. En otras palabras, es el que te da la oportunidad para que tú seas salvo, y también, si tú no la aceptas, echa allá a un lado, la cierra, y tú mismo te condenas. En esta escritura se ve muy claro que la llave la tiene Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, iba caminando, ¿verdad? En Juan capítulo 1, 29, el libro de Juan 1, 29, dijo, ¿qué fue lo que dijo él? Él no solamente reconoció a Jesucristo, sino dijo, este es el que ha de venir, este es el que tenía que venir. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El escogido, el santo. Ahí lo identifica como el verdadero Juan, a Jesucristo. Y aquí en Apocalipsis dice el santo, refiriéndose a Jesucristo. Ahora, ¿qué ustedes piensan aquí en el versículo 7 de Apocalipsis? El santo, el verdadero, el que lleva la llave, el que tiene la llave de David. Abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué tenemos aquí en la mano? La llave, la palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? De Cristo. Que es la llave. Esta es la llave. Y lo dice aquí en Apocalipsis. Ahora, como estamos hablando también del infierno, vamos a Apocalipsis 20, 15. Apocalipsis 20, 15. Para que usted pueda entender que el Hades y el infierno son dos lugares distintos. Son dos lugares distintos. Y habla de una primera muerte y habla de una segunda muerte. Antes de comenzar, la primera muerte, si yo muero ahora mismo, mañana muero, y estoy ante la presencia de Dios, estoy bien, que nadie es perfecto, pero tenemos a Jesucristo que nos perdona si le confesamos. Y yo muero mañana, la esperanza mía es llegar al paraíso, al lugar donde están los santos, que se encuentra ahora mismo en el tercer cielo, el paraíso. Lo dice en Corintios cuando Pablo habla, está en el tercer cielo. Esa es la primera muerte. Es la primera muerte. Si hay una primera muerte, y en Apocalipsis habla de una segunda muerte, entonces, ¿dónde va esa segunda muerte? Porque quedamos en que el Hades era ¿qué? Un lugar de espera, un lugar de tormento, pero también un lugar de paraíso donde la gente que mueren están en espera. Vamos a lo que dice aquí Apocalipsis 20, 12. Si tiene alguna pregunta, hermano, alguna duda. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos, el cual libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por la causa, por las cosas que estaban escritas en el libro, según las obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y mira lo que dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda. La muerte segunda. Entonces, ¿cuántos lugares hay de Hades? El
el Hades es un solo lugar. ¿Y a dónde es que van a ser lanzados? ¿Cuándo es que van a ser lanzados? ¿Cuándo es que van a ser llevados? Porque yo he repetido esto y lo he dicho otras veces. A ti no te pueden llevar a algún lugar sin tú ser juzgado. Porque tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón que tú digas, ¿por qué razón yo estoy aquí? Si vamos a un juicio, tú has cometido un crimen y vamos a un juicio. Tú tienes un abogado. Tú tienes el abogado defensor y el abogado que te acusa. Y hay un juez ahí, presente, para determinar a dónde que tú vas a ir y a darte sentencia si te encuentras culpable. Pero si te encuentras inocente, también te va a sacar. Quiere decir que cuando tú vas a un lugar, tú tienes que darte una razón. Por eso que aquí dice que van a ser juzgados los muertos por lo que está escrito en el libro, según sus obras. Es un momento de juicio. Es un momento donde la gente va a ser juzgados. Entonces van a ser echados antes de que sean echados al lago de fuego. Tienen que ser juzgados. Porque si por ninguna razón tú no puedes ir a un lugar, nadie. Tú eres inocente hasta tanto se te compruebe lo contrario, que eres culpable. Y esto es lo que va a suceder aquí. Pero hay un libro escrito. Por las obras es que tú vas a ser juzgado. Entonces, tenemos claro aquí en el versículo 14, y la muerte y el Hades. La muerte y el Hades, que son los que están muertos y están en el Hades, los que han muerto, que están en el Hades, que han sido condenados por no haber obedecido, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿cómo es posible que digan que el Hades es el infierno? Cuando el mismo Hades va a ser lanzado en el fuego. No tiene sentido. Hay que buscarle la lógica a esto. ¿Me estás entendiendo? No hay cosa tal como que el infierno. Sí hay un infierno, hay un lago de fuego, pero es para aquellos que estaban en el Hades, en el lugar de tormento, y que los que murieron, hasta el mal entregó sus muertos. Y todos ellos van a morar en el lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. ¿En cuál usted quiere estar? Hermano, está una pregunta. Ajá. Cuando habla del lago de fuego, ¿es un lago literal o está hablando alejado de la presencia de Dios? Alejado de la presencia de Dios totalmente. Alejado de la presencia de Dios. ¿Por qué alejado? Porque Dios no puede estar, es luz, no puede estar donde está el pecado. Es luz, es alejado de la presencia de Dios. Una vez que tú eres lanzado ahí, ya no hay más oportunidad. Se acabó. La oportunidad es ahora cuando estamos en vida. O sea que, por ejemplo, en lo espiritual, así como ahora, el lugar de tormento está separado de Dios. Bueno, el lugar de tormento sí, está separado de Dios. Y el paraíso está en la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios. Porque una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es el trono de Dios. Sí, el trono, de Dios. Sí. Pero está en el tercer cielo, donde están los ángeles, donde está Jesucristo. Están los redimidos, ahora mismo, los que murieron en Cristo, esperando para este día, este juicio final, para este día. Pero quería aclarar esto bien claro, porque aquí está bien claro, que hay un lago de fuego. En otra Biblia dice infierno, pero entonces en otras Biblias también han puesto el Hades como infierno. Y una mala traducción. Es mala traducción. Y aquí lo vemos bien claro. Yo creo que lo leímos todos aquí en lo mismo, ¿verdad? Sí. En la Biblia, que tenemos diferentes versiones, pero es lo mismo. Y yo creo que está claro con esto aquí. Y en el 15 dice, y el que no se halló en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es juicio, hermano. Esto es juicio. Es juicio. Es juicio, una condenación.
No hay, después de esto no hay más nada. Ahora es que tenemos la oportunidad. Amén. Yo creo que le contesté la pregunta, hermana Nelly. Sí. No tiene, si hay alguna duda, pues Sí, me no, dice. que quedó Pero, bien, cumplimiento de la profecía de Joel. Exactamente, entonces la de la oscuridad. Sí. Vamos a volver otra vez al libro de Hechos, una vez más. Y volvemos una vez más, vamos a comenzar otra vez en el capítulo 2, pues aquí fue donde nos quedamos. Ya hemos hablado de esto ya, vamos a seguir lo vamos a leer, pero vamos a seguir hacia adelante, para no quedarnos en este tema aquí y continuar. Capítulo 2, versículo 25, una vez vamos a leerlo, pero vamos a continuar. Dice, porque David dice de él, hablando de Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún ni mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, una vez más en el Hades. No permitirá que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesucristo, ya hablamos ya de la corrupción, que se descompone, y el cuerpo a los 3 días comienza a oler mal. Jesucristo no vio eso. Y dice, varones hermanos, os puedo decir libremente, y es Pedro hablando, desde el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros en cantidad de oro, hablando de David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en tu trono. Viéndolo antes halló, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Una vez más, David, el patriarca David, habla de Jesucristo. Y cuando habla de que su carne no va a haber corrupción, que Jesucristo va a resucitar de los muertos. Sí, amén. Resucitó de los muertos. Sigue Pedro aquí en el versículo 32. Si hay alguna pregunta, si no, continuamos. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y es importante, hermano, porque cuando usted quiere probar algo, tú tienes que tener testigo. El testigo es como le confirma a usted que eso es verdad. Que es verdad. Y aquí hay testigos, inclusive, está hablando del profeta David también. Así que exaltado en la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Pedro sigue hablando, porque David no subió al cielo, a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién los crucificaron? Los judíos pidieron la muerte de Jesucristo. Ellos la pidieron. Ya para la próxima semana yo quiero entrar un poco más en este versículo 36. Este versículo 36 quiero un poco más de los judíos y de la muerte de Jesucristo. Y de la muerte de Jesucristo. Porque es una profecía que fue traída por los profetas. Y esto tenía que suceder. Aunque los judíos fueron los que empujaron para que Jesucristo fuera crucificado, tenía que cumplirse la profecía. Tristemente, ellos lo rechazaron. Pero tan pronto, cuando Jesucristo, imagínense que usted está condenado a alguien, ¿verdad? Condenándolo. Y a lo último ve los cielos que se abren. Cuando dicen, en tu mano encomiendo mi espíritu, hay terremoto, hay oscuridad. En ese momento, ellos reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Si yo reconozco que era el Hijo de Dios,
Y lo sé, porque uno, si no hace lo que sabe y no lo hace, es culpable. Quiere decir que ellos tuvieron la oportunidad, cuando vieron que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿de qué? De arrepentirse. Y decir, hemos matado al dador de la vida, al Hijo de Dios. Lo hemos matado. Entonces hubieran hecho un lado el paso así y dicho, hemos pecado. ¿Qué debemos hacer? Como hicieron muchos en Hechos capítulo 2, aquí, 28, que vamos a verlo. Reconocieron que habían matado al dador de la vida. Pero muchos no por orgullo y por seguir sus tradiciones. Amén. Entonces dice el 37, a oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando nosotros llevamos la palabra y esperemos que el que escuche la palabra y se sienta culpable, que su corazón llegue a su corazón, porque los pensamientos vienen del corazón y la mente están conectados ambos. Lo que tú piensas con el corazón va a tu mente también. Cuando la palabra entra por tus oídos, llega a tu corazón. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. Ellos aceptaron que habían hecho mal. ¿Y qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron en aquel día sobre 3,000 personas. Entonces, si aquí dice que los que escucharon su palabra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que escucharon? Su palabra. En ese momento, ¿hubieron milagros? ¿Alguien fue sanado en ese momento cuando Pedro habló? No. ¿Hubo algo extraordinario que sucedió? ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Simplemente presentó la palabra. La palabra. La palabra es la que cambia a la persona. Nosotros no lo cambiamos. La palabra es la que la cambia, pero esa palabra tiene que entrar en los corazones de las personas. Y es importante, ellos estaban poniendo atención. Sí sabemos que cuando ellos estaban hablando en lengua y demás, ellos entonces les llamó la atención. Y eso fue lo que le hicieron a ellos que su corazón también abriera. Pero que fueron por su palabra. Y fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Está hablando de 3,000 personas. Y estamos hablando de 18 naciones más o menos. Son mucha gente. Son bastante gente. Mucha gente. Quiere decir, hermano, que no todos creyeron al mensaje de Pedro. No todos creyeron. Escucharon quizás. Estuvieron ahí, le dieron curiosidad, pero no todos se compusieron de corazón. Y desgraciadamente eso es lo que va a suceder hoy en día también. Muchos van a recibir la palabra, pero pocos se van a compugir de corazón. Bien pocos. Y es triste que solamente 3,000, pero no para ahí. No para ahí porque, como dijo Jesucristo a Pedro, que no va a haber nada que detenga la palabra, que dice que ni siquiera edades va a detenerlo, la palabra de Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de apóstoles. Y bien importante, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y de las oraciones. Aquí entramos ya al cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entramos ya. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Alguna inquietud que tengan? Alarma. Aquí llegó el momento de terminar con la clase bíblica. Está bien porque vamos a seguir con otro tema en el libro de los Hechos. Gracias a Dios por la oportunidad, y yo creo que fue claro, fue contestada la pregunta sobre la ley, fue contestado también sobre el infierno. Así que Amén. la próxima semana, hermanos, estaremos aquí una vez más, si Dios lo permite, presente para continuar con el libro de los Hechos. Amén.